La Asamblea General de Naciones Unidas votó a favor de exigir un alto el fuego inmediato en Gaza, por supuesto con un carácter humanitario. Para entender el fondo y el futuro que pueda tener esta medida, nos acompaña el periodista y politólogo argentino Gabriel Ventasgal. Gabriel, muchas gracias por estar en Caracol Radio de Colombia. Un placer nuevamente. Gabriel, ¿qué puede pasar esta decisión de Naciones Unidas en la realidad de la guerra que estamos viviendo, de los enfrentamientos? ¿Puede tener asidero firme? ¿Podría traducirse en verdaderamente un alto al fuego? La importancia de esta declaración puede resumirse en una palabra, es nula. No tiene ningún tipo de fuerza, no tiene ningún tipo de importancia, por varias razones, entre ellas porque la Asamblea General de la ONU no tiene ningún tipo de poder ejecutivo, son declaraciones. Y solamente podría llegar a tener algún tipo de fuerza si eso pasa al Consejo de Seguridad. Y a primera vista no va a ocurrir. Y lo segundo, que la Asamblea General de la ONU en el conflicto palestino-israelí tiene muy mala fama. O sea, por lo menos una de las partes no acepta nada de lo que dice la Asamblea General de la ONU. Gabriel, pero la gente en la calle en Israel, ¿qué quiere? ¿Quiere que se paren ya con esta situación o quiere que Israel siga adelante con este conflicto armado? En ese sentido, intentaré ser lo más claro posible. Yo creo que la población israelí quiere hoy que se erradique totalmente la amenaza militar de Hamás. Y hoy me atrevería a decirte también que una vez que esto ocurra, que el Hamás deje de ser esta amenaza, que te puedo explicar el escenario posible, creo yo que hay suficiente legitimidad para que Israel también cierre cuentas con el que está tirando cohetes desde el norte. O sea, Hezbollah. No te extrañe que una vez que termine el combate en Gaza, centrado en Gaza, veas un aumento de tensiones en el norte y una guerra más abierta entre Israel y Hezbollah. Lo que Israel ha dicho es que no va a parar la campaña militar hasta que erradique completamente a Hamas. O sea que de aquí a allá no habría un cese al fuego. ¿Se necesita que haya esa erradicación de Hamas? Es que jamás no se lo puede erradicar. Es una idea, es como ISIS o como Al-Qaeda. Son ideologías que se transforman en un cuerpo, que es un ejército o una base educativa, escuelas, mezquitas, toda una red financiera. O sea, jamás es una idea igual que otras, no muy diferente a la que es de ISIS, ¿ok? Ahora bien, dicho eso, entonces, bueno, tú no puedes erradicar la idea, puedes erradicar la personificación física, o sea, la amenaza física de Hamas. Entonces, ¿puede haber cese de fuego? Sí, pueden haber, porque la lógica es que si tú presionas al Hamas, lo presionas con tal de salvar la vida de los líderes del Hamas, entonces probablemente pidan un cese de fuego, como ya ocurrió, a cambio de rehenes que todavía existen y viven dentro de la Franja de Gaza. O sea que esa es la lógica, presión, y cuando estén muy presionados, supuestamente deberían ceder. Gabriel, pero si como usted dice, jamás como tal no se puede erradicar porque es una idea, ¿cuándo va a parar Israel? Es como la pregunta que uno se hace desde afuera. ¿Qué tiene que suceder para que Israel pare ya los bombardeos? Y especialmente es que que el liderazgo del Hamas se exilie, por ejemplo. Que haga como Yasser Arafat en 1982. Y es, muy bien, con tal de que no siga la guerra y como yo quiero salvarme físicamente, yo quiero que no me asesinen a mí, entonces voy a abandonar la Franja de Gaza y de esa forma se va a declarar el fin de la guerra supuestamente de la Franja de Gaza y empezar a ver cómo se readministra la zona. Eso es lo que tiene que ocurrir. Yo no creo que con la presión de la Asamblea General de la ONU, y sí creo que puede haber presión, pero de otros países mucho más centrales en la arena pública, como puede ser Estados Unidos, o bien los países centrales de Europa. Y los países centrales de Europa, Francia, Inglaterra y Alemania, apoyan al gobierno de Israel. Claro. Gabriel, mire, finalmente para entender todo lo que está pasando y las decisiones de Israel, ¿cómo está la solidez del gobierno de Benjamín Netanyahu? Porque pareciera ser que tiene días contados también. Puede ser, sí. Lo que ocurre es que tanto el gobierno norteamericano como la misma población israelí teníamos un gobierno en el país que era muy de derecha y que es muy de derecha, pero entró al gobierno partidos de centro porque estamos en guerra.
Entonces puede ser que se amplíe la alianza desde el centro y de esas formas puedas neutralizar a los partidos de extrema derecha. Y en partidos de extrema derecha, te doy un ejemplo, cuando viene un ministro de extrema derecha y dice una declaración rimbombante que no se puede cumplir y que nadie la quiere cumplir y que no representa al gobierno, pero la hace igual. Y luego esa declaración se publica en todo el mundo y bueno, ese tipo de ministro le hace daño al gobierno de Israel y a la legitimidad también interna. Entonces se intenta de alguna manera moderar un gobierno que de por sí la extrema derecha no es la que lidera lo que está pasando ahora. Pues es la opinión y la visión muy acertada y muy importante para entender lo que pasa en Oriente Medio de Gabriel Ventasgal, periodista, politólogo argentino. Gabriel, una vez más, muchas gracias por estar en Caracol Radio de Colombia y lo mejor para usted. Igualmente para ustedes, un abrazo.